Pues comencemos esta nueva clase donde te voy a hablar, en este caso, pues del poder del estrés y del sueño y sobre todo cuando tiene esa conexión directa con esa pérdida de grasa. Y lo primero que quiero que entiendas es que como tu cuerpo responde realmente al estrés y al descanso, es de una forma muy concreta que tú la tienes que intentar interpretar y aprender en todo lo que te va a enseñar en esta clase. Así que hoy vamos a hablar de dos cosas que muchas veces pensamos que no son necesarias y prácticamente que no se le presta mucha atención, como sería el estrés y el sueño. Y hay dos factores que si no lo entiendes, pues seguramente pueden frenar muchísimo todo ese esfuerzo con la nutrición, con el ejercicio y con todas las cosas que tú quieres que ocurran en esta nueva transición de esa pérdida de peso y sobre todo de esos cambios de hábitos. Y entonces, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando vives con estrés crónico? Estrés crónico no es que un día tengamos un mal día, sino que sea una cosa recurrente, que todos los días vivamos estresados. Pues cuando tienes estrés, tu cuerpo activa una señal de alarma en una parte llamada amígdala, pero no la amígdala de la garganta, sino una amígdala que está también en la zona del cerebro. Y esta manda un mensaje a las glándulas suprarrenales, que también son otras que están localizadas en el cuerpo para que liberen una cosa que se llama cortisol y adrenalina. Y esto que te estoy comentando ahora mismo está bien si el estrés es de forma momentánea. Nos vale para ayuda, para correr, para salir de un momento de tensión. Imagínate que nos van a robar, ¿no? Porque sepamos reaccionar frente a ese robo. Pues todo eso sería lo lógico o lo que debería utilizarse ese tipo de estrés. Pero cuando ese estrés es continuo, lo que tienes que aprender es a llegar a frenarlo de una forma, sobre todo, concreta. El problema es que hoy en día la mayoría no tenemos ese tipo de estrés breve, sino es un tipo de estrés constante, un estrés recurrente. Y las mujeres suelen cargar mucho pues con esas capas. El trabajo, los hijos, la pareja, la casa, cuidar de la familia, la vida social. Y aunque no siempre parezca algo grave, tu cerebro no distingue si eso realmente es una preocupación, si es miedo o qué es lo que es, y directamente lo van a interpretar siempre como una amenaza. Por eso la lista se vuelve interminable. Preocupación económica, responsabilidad familiar, sobrecarga laboral, expectativas propias o ajenas que parecen imposibles. Y cuando el estrés es crónico, pues tu cuerpo no apaga esa alarma, sino sigue liberando ese cortisol que te comentaba antes y manteniendo el estado de alerta permanente. Entonces, eso desgasta muchísimo tu ánimo hasta la capacidad de concentrarte. Y es como vivir con una alarma del coche sonando todo el tiempo y eso es lo que va a ocurrir, pues que tarde o temprano te vuelves loco o seguramente te desgasta esas baterías al máximo. Y dentro de todo esto, una cosa pues que va también a suceder es que hay hormonas que se vuelven tus aliadas y otras se van a volver en este caso tus enemigas. Y cuando hablamos de esas hormonas, pues muchas mujeres piensan que es la menopausia, los anticonceptivos o que son pruebas médicos, pero hoy quiero que veas esas hormonas muchas veces que van de otra manera, porque tus hormonas son como si fueran esas aplicaciones que tenemos en el móvil, que cada una de ellas tiene una función diferente, pero si no las actualizas, pues se van desconfigurando y ese teléfono empieza a fallar. Pues aquí pasa lo mismo con el estrés y con la falta de sueño. Tocan directamente a esas apps internas y deciden si van a tener hambre constante o equilibrio o cosas así. Así que el cortisol, voy a hablar ahora, y de la acumulación de grasa en el cuerpo por culpa de ese cortisol, ¿no? Y aquí está la conexión directa con tu pérdida de peso, el cortisol, porque cuando se mantiene alto durante mucho tiempo, tiene efectos muy concretos y sobre todo favorece a la acumulación de grasa abdominal. Sí, sí, como te digo, es mucho más sencillo que acumules grasa en la zona abdominal cuando estás estresado que cuando no. Y esto no es un mito, esto es algo demostrado con estudios publicados en la Obesity Research, ¿vale? El cuerpo acumula energía en la zona del abdomen porque es un almacén rápido de combustible. Y cuando tienes que huir del peligro necesitas una energía, pues esa energía tu cuerpo la va a empezar a acumular en esa zona porque tú estás siempre en constante peligro. Así que va a aumentar ese azúcar en sangre y va a acumularlo justamente en la zona del abdomen. Entonces, si tu cuerpo lo hace para darte esa energía rápida, el problema es que si no la usas, esa energía,
y la mayoría de las veces no la usas porque no corres ni peleas, simplemente porque estás estresado, porque tu jefe te está diciendo que tienes que entregar el informe o porque tienes que llevar al niño a la casa colectiva y no llegas, pues se almacena como grasa. Y normalmente, como te digo antes, va al abdomen y a los muslos. Y esto afecta directamente a la insulina, que hemos hablado otras veces de esa hormona que es la encargada de meter el azúcar o que saca el azúcar de sangre. Y cuando el cortisol está muy alto, tu cuerpo se vuelve menos sensible a la insulina. Quiere decir que encima esa insulina no hace el efecto que tenía que hacer antes y se queda más tiempo en sangre, ¿no? Recapitulando un poquito, esto significa que tu cuerpo necesita producir más cantidad de insulina para poder manejar ese azúcar, lo que favorece todavía más la acumulación de grasa y hace difícil acceder a esas reservas de energía para poder sacarla de ahí, ¿vale? Entonces, en otras palabras, con el cortisol alto, tu cuerpo se vuelve resistente a perder grasa porque interpreta que está en un momento de peligro y necesita reservar esa energía. Y lo peor es que, aunque comas sano y entrenes, los resultados serán mucho más lentos y no bajarán como tú quieres, a no ser que bajes ese nivel de alarma interna. Ese estrés es el ladrón silencioso de tus resultados. Y seguro que alguna vez te has sentido atrapada en esa rueda donde trabajas, cuidas de todos, corres de un lado para otro y aún así sientes que no avanzas, sientes que te faltan cosas por hacer. Y ese peso encima, ese peso que no baja, esa grasa que parece que no se mueve, y vas a pensar pues que estás haciendo algo mal, que la realidad es que tu cuerpo pues no funciona como antes, que estás estresado y ese estrés es como ese ladrón silencioso que no ves pero que te roba la energía, la salud y sobre todo el progreso. Así que te voy a hablar del estrés y tus decisiones de comida, porque no solo es lo que pasa químicamente, sino que también es lo que pasa en tu mente, porque cuando estás estresada, tu cerebro busca formas más rápidas de sentir alivio. Y adivina qué le da ese alivio inmediato. Pues la comida que sea alta en azúcares y alta en grasas. Por el brócoli nunca le va a dar a tu cerebro. Así que el estrés y el cortisol cambian la forma en la que funciona tu cerebro y se activa esos centros de recompensa, los mismos que reaccionan cuando tomas drogas o incluso cuando bebes alcohol. Así que un bollo de chocolate, una pizza, un helado, no solo te apetece porque sí, sino porque además te va a saber mucho mejor y te va a calmar por unos minutos. Y es como esa pastillita rápida contra el dolor de cabeza o contra el malestar. Por esa calma que realmente dura muy poquito porque enseguida aparece esa culpa. Otra vez lo he hecho mal, otra vez soy débil, no tengo control sobre las cosas y esto aumenta todavía más ese nivel de estrés cerrando ese círculo vicioso, ¿no? Estrés, antojo, como, culpa, más estrés, ¿no? Estrés, antojo, como, culpa y más estrés. Lo importante que quiero que entiendas es que no es falta de voluntad, es la biología, cómo responde tu cuerpo frente al cortisol. Y eso está de tu mano, porque el trabajo realmente no es castigarte, sino enseñarte a romper ese ciclo, pues de una forma, como digamos, de raíz, ¿no? Más cositas importantes. Dormir. Te va a parecer gracioso, pero dormir es tu gimnasio nocturno, porque si te dijera que mientras duermes puedes estar entrenando, seguramente te vas a reír de lo que te digo ahora mismo, ¿no? Dirá que está diciendo David, cosa más rara. Pero déjame contarte algo. Tu cuerpo de verdad hace ejercicio interno mientras descansa, mientras duerme, porque repara músculos, regula hormonas, limpia toxinas y más cosas que hace mientras estamos en ese sueño, y sobre todo si es un sueño profundo, un sueño REM. Porque dormir bien es como ir al gimnasio, ese gimnasio privado, donde cuesta 0 € y casi ni esfuerzo. El problema es que muchas personas lo ven como un lujo, eso del tema de descansar o ese tema de dormir. Así que vamos a hablar ahora del estrés y tu entrenamiento, porque otra consecuencia que el estrés es que desgasta tu capacidad física y cuando el cortisol está muy alto durante mucho tiempo, tu cuerpo entra en un estado de catabolismo, lo que significa que degrada más tejido muscular, es decir, que está desgastando ese músculo y está haciendo que se pierda con más facilidad. Y encima hace que se recupere peor de cualquier entrenamiento o de cualquier esfuerzo que hagas. Así que darte cuenta de lo que hace el cortisol. Hace que te recuperes peor y encima la masa muscular que estás ganando la estás perdiendo por culpa de ese exceso de cortisol. Por eso, si entrenas estando muy estresado, pues puedes notar que duermes peor, que no descansas entre los entrenamientos
porque ves que no puedes descansar, te ves que estás muy activado e incluso te puede llegar a lesionar con mucha facilidad porque no hay buena recuperación y eso va a hacer pues, que al fin y al cabo, en vez de mejorar, pues vayas empeorando. Entonces, el ejercicio te aseguro que es buenísimo en estos casos para regular el estrés. Pero si el nivel de cortisol es muy alto, el entrenamiento intenso incluso puede ser más contraproducente porque puede empeorar la sensación de cansancio y sobre todo frenar esos resultados que tú estás buscando. Y no significa esto, o no te quiero decir con esto, de que no te debas de mover cuando tienes estrés. Significa que debes aprender a ajustar la intensidad y el tipo de ejercicio según cómo te sientas de estresado. En resumen, el estrés no solo influye en tu dieta, sino también influye en cómo responde tu cuerpo frente a esos entrenamientos. Y eso explica por qué a veces hace de todo y los resultados, pues bien, que no llegan como tú quieres. Así que cuidado con ese estrés. Ahora te voy a hablar de otra cosa importante, esas herramientas prácticas para recuperar ese control del estrés. Y sé que estarás pensando que, venga, ya he entendido que dormir y manejar el estrés es importante, pero ¿cómo lo hago? Es decir, en mi día a día, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo me voy a dar cuenta de ese estrés? Pues aquí vienen las primeras noticias, porque no necesitas cambiar toda tu vida de golpe, sino aplicar herramientas simples que te devuelven ese control, que son esos pequeños ajustes, como apagar la pantalla, ¿no? Antes de dormir, aprender a soltar las preocupaciones, a intentar enfocarte en otras cosas y no siempre en el problema, sino siempre o buscando esas soluciones. Y ahí vamos a hablar ahora de esa trampa del yo puedo con todo, porque eh, muchas mujeres me dicen, David, yo vivo estresado toda mi vida y yo ya me acostumbraba a eso, porque eso es lo normal, mi vida a día o mi día a día es así. Y es verdad que puedes que hayas aprendido a funcionar con esa sensación de estrés, pero te aseguro que tu cuerpo no se acostumbra ni se acostumbrará nunca. Así, cada día de estrés crónico va a tener un precio, ¿vale? Hormonas desbalanceadas, inflamación interna, cambios en la distribución de la grasa y esa actitud de yo puedo con todo, que suena que es una persona súper fuerte o admirable, pero en la práctica es como llevar años conduciendo con el coche en reserva. Y si avanzas, porque no te vas a parar, lo que pasa es que cada kilómetro que estás haciendo en ese avance está dañando el motor de ese coche. Entonces, ese estrés crónico no solo afecta a tu mente, también a cómo tu cuerpo debería cambiar. Porque pierdes masa muscular, porque el cortisol degrada la proteína, porque aumenta la grasa abdominal y al final hace incluso que quite esa energía de los depósitos de emergencia, haciendo pues que tu metabolismo se vuelva más ahorrador, gastando menos energía, porque lo que le estás diciendo es que tiene que sobrevivir porque está pasando algo súper grave. Así que el mensaje es muy claro, no basta con aguantar y hay que aprender a regularlo, porque el precio de ignorar tu salud y esa energía va a tener un precio físico y un precio mental. Ahora quiero hablarte de un ejemplo real. En este caso te voy a hablar de un ejemplo real que es Marta, porque te voy a mostrar el caso para que veas cómo aún sin cambiar la comida, bajar el estrés y dormir mejor, puedes desbloquear esos resultados que tú querías. Porque hace tiempo ya trabajé con una chica, esta chica que se llama Marta. Ella te aseguro que comía muy bien, entraba 3 veces por semana, pero aún así, en 2 meses vimos que el descenso era muy, pero que muy lento y bajando muy, muy poco peso. Y cuando revisamos su vida, porque veía que la nutrición iba bien, que el entrenamiento, que todo iba bien, descubrí que estaba cuidando a su madre enferma, que trabajaba desde muy temprano, desde las 5:30 de la mañana hasta cerca de las 6 de la tarde, que dormía simplemente 5 horas por la noche y que no era la dieta lo que no funcionaba, era que su cuerpo estaba en modo supervivencia 24/7. Con el cortisol alto, su cuerpo interpretaba que no era el momento de gastar energía. Y era el momento de ahorrarlo porque siempre le estaba diciendo de que había un peligro o de que había un estrés porque estaba pasando algo súper mega grave. Y el cambio llegó cuando empezamos a ajustar esas cosas. Le enseñé una rutina de respiración de 5 minutos para bajar su cortisol antes de dormir, para que descansara mejor. Le pedí que buscara 2 noches por semana para dormir 7 u 8 horas. Y en solo 4 semanas empezó a perder grasa sin cambiar prácticamente la comida. Pues este ejemplo que te doy aquí demuestra algo muy importante, que no siempre es cuestión de dieta o de ejercicio, que a veces es cuestión de darle a tu cuerpo las señales de que estás a salvo,
de que no pasa nada, de que no hay ningún tipo de problema. Y eso lo tienes que tener muy claro. Así que lo que quiero que te lleves de esta clase, de la clase de hoy, es que no puedes obligar a tu cuerpo a perder grasa si primero no le demuestras que estás tranquilo y que estás a salvo. La pérdida de grasa no es un proceso que ocurre solo porque comas menos o que te muevas más, es mucho más complejo, si no todo el mundo estaría delgado en cualquier parte del mundo, sino tu cuerpo necesita sentir seguridad para soltar esas reservas de energía para que puedas bajar mejor. Cuando bajamos el estrés, tu metabolismo se abre a quemar grasa de nuevo y tu energía mejora y tu relación con la comida se vuelve incluso más estable. Es como si tu cuerpo dijera, ok, ahora sí puedo soltar porque ya no estoy en peligro. Y eso es lo que tienes que entender, que como te pongo aquí en el ejemplo, eh, primero tienes que intentar buscar esa seguridad y luego los resultados, no al contrario. Así que baja la alarma interna, esa del cortisol, duerme mejor para que el metabolismo se abra. Pequeños cambios diarios, no la perfección absoluta, pero sí es verdad que va a hacer que haya unas mejoras en ese día a día. Si estás súper estresado porque tú te cabreas, busca la forma de enfadarte menos. Si ves que a los sitios nunca llega a tiempo, intenta delegar para tener tiempo para ti. Si ves que solamente puedes dormir 5 horas, intenta irte de la cama, busca la forma de hacerlo. Entonces, son la única forma de poder conseguir hacer esos cambios que quiero que al fin y al cabo tú aprendas. Y sobre todo recuerda esto, que no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con más inteligencia. Y aquí la última parte, ese estrés, ese ladrón silencioso de tus sueños y de tus resultados, pues una tarea que quiero que hagas es que hoy identifiques tres principales fuentes de estrés y quiero que las apuntes, que las anotes, porque no tienes que resolverla todavía, sino solamente reconocerla, solamente en ese momento ser consciente de que las tienes. Y ya mañana, si quieres, puedes empezar a trabajar en cómo bajarle el volumen de alarma interna, ahora que sabes cuáles son las que en ese caso te están haciendo de que estés a la alarma. Así que ya sabes, anota tres cosas que sabes que te están estresando y mañana pregúntate cómo podría mejorar esas tres cosas para que tuviera menos sensación de alarma interna.